Hablar sobre membranas para separación de gases y producción de hidrógeno. Yo estoy trabajando acá en la Universidad Católica, pero también trabajo en Tecnalia, que es en España, es un centro de investigación, y también soy profesor, investigador visitante en la Universidad de Eindhoven, en Holanda. Entonces, todo ese trabajo, las membranas hemos desarrollado en Tecnalia y todo lo que parte es ingeniería, producción de hidrógeno, los reactores de membranas, se realiza en la Universidad de Eindhoven, en Holanda. El profesor Galucci es uno de los mejores en el mundo en lo que corresponde a reactores de membrana. Y en MEMTEC es el proyecto que viene de la incorporación de investigadores por Fondesit. Entonces, el MEMTEC es el proyecto de investigación que estamos realizando acá en la Católica. Bueno, para empezar, ¿qué es una membrana, no? Una membrana es un medio sólido o líquido que sirve como barrera selectiva entre dos fases. Entre una membrana lo que hacemos es separamos. Y las propiedades de las membranas son dos: que pase bastante, que separe bastante y que sea selectivo, que solo pase un compuesto lo que queremos. Podemos clasificar membranas en dos tipos: las biológicas y las artificiales. Las biológicas ustedes ya conocen, por ejemplo, es la membrana celular. En esta membrana celular, la membrana es hidrofóbica. Como es hidrofóbica, solamente pasan los compuestos que son solubles en la membrana celular. En la membrana celular. Porque la membrana celular es hidrofóbica, solamente los compuestos hidrofóbicos van a pasar. Pero también la membrana celular tiene unos pequeños poros o agujeros. Por ahí pasan las sustancias hidrofílicas, por ejemplo los iones. Entonces, esta es una membrana natural. Y hay otras membranas que son, por ejemplo, artificiales, pero son usadas también en medicina, por ejemplo en la diálisis. En la diálisis el problema es donde el riñón no funciona bien. El riñón al final también es una membrana, donde separa los compuestos, ¿no? La membrana está en el nefrón tiene diferente tamaño de poro, y de acuerdo al tamaño de poro van a pasar unas sustancias o no. Y en las asas que tiene el nefrón, ahí también hay intercambio de material, más bien de los iones. En este caso, en los diálisis se utilizan unas membranas artificiales que tienen un tamaño de poro de 50.000 Dalton. Los 50.000 Dalton quiere decir el peso molecular de 50.000, ¿no? En este caso, ese tipo de membranas, las moléculas grandes, que es por ejemplo el almidón, que tiene el peso molecular de más de 100.000, no van a pasar, pero las pequeñas moléculas como la glucosa, que tiene 180 Daltons, o el sodio 30 Daltons, van a pasar, ¿no? Entonces es un tipo de membranas que comúnmente se utiliza en medicina. En general, en membranas tenemos feed, que es la alimentación. Entonces, de la alimentación, si tenemos una mezcla de compuestos, solamente unas van a pasar a la membrana y otras van a quedarse, que se llama el reclutado. Hay una fuerza impulsora que hace pasar los compuestos de un lado para otro, ese es un potencial químico, que generalmente, cuando es trabajando en gases, es la diferencia en presión. O sea que lo que nos va a hacer pasar de un lado para otro es la diferencia de presión parcial de los compuestos que queremos separar. Entonces, como dije anteriormente, ¿cuál es el objetivo en el diseño y fabricación o el desarrollo de membranas? Obtener membranas con alta permeación, o sea que permean bastante de lo que nosotros queremos que permee. Alta selectividad, que solamente permee lo que nosotros queremos que permee. Y otra que también es muy importante, que sea estable en condiciones de operación. Porque hay procesos que pueden ser a temperatura ambiente, o como te voy a presentar ahora, es más o menos a 500 grados centígrados, o hay otros que se utilizan a 900 grados centígrados. Entonces, ¿cómo podemos clasificar las membranas? Son las poliméricas, que es la que actualmente son en el mercado, como les dije más antes, los de diálisis. Las poliméricas se pueden dividir en dos: en porosos y en densos. Como su nombre indica, porosos quiere decir que tiene pequeños agujeros por los cuales van a pasar los compuestos que queremos separar. Los inorgánicos, que se dedican también igual en densos y en porosos. En los que son densos, ahí tenemos que son, por ejemplo, las de paladio,
que sirve para la separación de hidrógeno. También hay otras que son cerámicos para separación de oxígeno. Nosotros trabajamos en los dos tipos, principalmente en las de hidrógeno. También tenemos unos trabajos en los de cerámicos. Y de los porosos, que generalmente tienen los tamaños puros, son nanométricos o subnanométricos. Tenemos la de sílica, las zeolitas y las moléculas de carbono, las membranas de carbono. Nosotros también trabajamos con membranas de carbono. Y las mixed matrix, que son membranas poliméricas a las cuales se han añadido nanopartículas inorgánicas para mejorar las propiedades de permeación de las membranas poliméricas. Ahora, la membrana está volviendo muy importante en el mundo. Es un paper, un artículo que fue publicado en Nature hace dos años, que dice los siete procesos químicos que van a cambiar el mundo. Eso fue publicado en 2016. Esta es una figura donde indica toda la energía que se utiliza en el mundo, que se utiliza actualmente en el mundo, ¿no? Toda la energía, está incluida la comercial, la de transportes, la industrial, la residencial, no sé, toda la energía que consume en el mundo. Como vemos en la parte azul, más o menos el 32%, 33% de toda la energía se usa para la industria. Y de ese 32%, la mitad se utiliza para procesos de separación. O sea, que la cantidad de energía que se utiliza en el mundo para poder separación es muy alta. Entonces, si logramos tener nuevas técnicas que sean más eficientes energéticamente, podemos reducir en muy buena cantidad la energía consumida en el mundo. Por lo tanto, todas las consecuencias que trae con eso, que el calentamiento global, y etc., ¿no? Entonces, más o menos el 25% de toda la energía usada es para procesos de separación, de los cuales el 13% de todo el total es para destilación. Entonces, si nosotros tenemos un método, una técnica que pueda desplazar a la destilación a más baja energía, por ejemplo, ese es el caso de las membranas. En principio, las membranas, la energía utilizada es una décima parte que aquella utilizada por destilación. Entonces, si todos los procesos que utilizan actualmente destilación se utilizan membranas, se podría en principio reducir a la décima parte la energía utilizada actualmente. ¿Y cuáles son estos 7 procesos? Es la separación de hidrocarbonos del petróleo. Es que el mundo procesa 2 litros de petróleo por persona por día, ¿no? Por eso es la gran cantidad de energía que se utiliza para la refinería del petróleo, ¿no? Y eso generalmente se utiliza la destilación. El otro es la separación de alcanos de alquenos, que por ejemplo el etano y propeno, que se necesita 30 kilogramos por persona por año, la producción de estos productos. ¿Ven la diferencia de los dos? Es solamente el doble enlace, pero ese doble enlace nos sirve para sintetizar o producir plásticos. Por lo tanto, generalmente tenemos la mezcla de los dos y es muy difícil separar entre los dos porque las propiedades físicas o físico-químicas son muy similares. Y otro es los diferentes isómeros del benceno, que solamente, por ejemplo, en este caso depende de la posición del grupo metilo. Eso también es la de CO2, por ejemplo, de la combustión, que generalmente se ocurre para la producción de electricidad. Hay mucha producción de CO2. Entonces, separar el CO2 de los procesos de combustión en la producción de energía. El otro también es importante, la separación de uranio del agua de mar. Dice que en el agua de mar existen 4 billones de toneladas de uranio, ¿no? Entonces, en principio, el uranio se puede separar del agua. En principio, también oro. El oro también hay cantidades que están disueltas en el mar. Y es también que es muy importante, ¿no? Es producción de agua agua potable a partir del agua de mar. Y otro es de los metales raros, que son metales estratégicos, que casi ahora todos los productos electrónicos utilizan metales raros. Y esos metales raros, mayor cantidad están en China. Así que estamos muy dependientes de China porque ellos tienen la tecnología y los recursos naturales para los metales raros.
Entonces, en todos esos procesos, en los 7 procesos, se pueden utilizar membranas. Es por eso que la separación por usando membranas últimamente está teniendo bastante investigación y bastante uso. Entonces, dijimos también que podemos separar los productos de acuerdo de su tamaño, ¿no? El principio es simple, ¿no? Digamos, solamente van a pasar, tenemos un poro, un agujero, los compuestos que están más grandes que el agujero no van a pasar, solamente van a pasar aquellos que son más pequeños que ese agujero, ¿no? Entonces tenemos acá un gráfico donde está en el eje Y el diámetro de los poros de la membrana, ¿no? Y en el eje X los procesos de separación. Vamos por la derecha, ¿no? Por ejemplo, la derecha de arriba. Por ejemplo, contiene el tamaño de poro de 1000 nanómetros, 1 micrómetro, ¿no? Estamos en el tamaño de las emulsiones, de los glóbulos rojos y de las bacterias, ¿no? Por ejemplo, si queremos separar las bacterias, las células, podemos utilizar este tipo de membranas con ese tamaño y podemos separarlas del agua. Si vemos, por ejemplo, allá tamaño de poro menos de 100 nanómetros, ahí tenemos los virus, las proteínas, las resinas y los pigmentos, ¿no? Entonces, resinas o membranas que tienen un tamaño de entre 10 y 100 nanómetros se pueden utilizar para separar virus, proteínas y resinas de una mezcla del agua, por ejemplo, del agua. Después, entre menos de 2 nanómetros, encontramos los tintes sintéticos, los colorantes, que es muy importante en la industria textil, y también los disacáridos divalentes. Entonces, en ese rango es el tamaño de los compuestos y podemos separarlo utilizando membranas. Y vemos algo que ya son las mucho más pequeñas, por ejemplo, la separación de iones o la desalinización, ¿no? Para ese tipo de separación necesitamos poros que sean menos de 0.5 nanómetros. En el proyecto que estamos trabajando acá en el Fondesit, vamos a utilizar todo ese tipo de membranas con diferente tamaño de poro para aplicación en la industria alimentaria, en la industria textil y para separación, para desalinización y tratamiento de aguas. Entonces, como resumen acá, por ejemplo, nosotros podemos separar los compuestos de acuerdo a su tamaño y nosotros, escogiendo el tamaño de poro que queramos, podemos separar los compuestos. Hay diferentes formas las membranas, ¿no? Hay las membranas que no son como laminares o tubulares, y también hay de diferentes diámetros, ¿no? Por cuenta, si son más pequeñas, tienen pequeño diámetro, podemos tener mucha más área superficial. Entonces, después de esta explicación de lo que es membranas, voy directamente a la separación y producción de hidrógeno. Como dije anteriormente, las membranas lo desarrollamos. Bueno, empecé a desarrollar las membranas cuando estaba en Japón trabajando. Ahí tenemos como 7 patentes para este tipo de membranas de paladio. En España tenemos 3 patentes. Y en la Universidad de Eindhoven, ellos solamente se dedican a la reacción y al proceso de producción de hidrógeno. Esas son las diferentes membranas que sirven para la separación de hidrógeno. Y vemos que si están más a la derecha y arriba, son las mejores. Vemos el eje X, que es la selectividad. ¿Cuán selectiva es la membrana por hidrógeno? Y el eje Y tenemos la permeación, cuánto más pasa. Lo que queremos es que pase bastante y que tenga alta selectividad. Y vemos de acuerdo a esta gráfica que las membranas de paladio son las que tienen la mayor selectividad y la mayor permeación. ¿Y eso por qué? Es por el mecanismo de permeación a través de la membrana. Y este proceso, por ejemplo, estamos realizando con un investigador de Air Liquide en Francia para ver el proceso de permeación de hidrógeno a través de la membrana de paladio. El mecanismo es que viene la molécula de hidrógeno, se absorbe en la superficie, pero hay una reacción química entre el hidrógeno molécula con el paladio. Y esa reacción hace que se divida el hidrógeno en 2 átomos de hidrógeno. Solamente el paladio tiene esta propiedad de separar la molécula de hidrógeno en 2 átomos de hidrógeno. Después pasa a través de la membrana por difusión debido a la diferencia de presión en ambos lados de la membrana.
Entonces, estamos realizando todos los estudios para ver cómo estudiar el mecanismo de permeación y cuál es el efecto de formación de diferentes aleaciones. Por ejemplo, se puede poner paladio, se puede colocar cobre, se puede poner plata. ¿Cuál es el efecto de la aleación en la permeación y las propiedades de la membrana? Todavía más antes estamos realizando esto con Air Liquide en Francia. Como ustedes saben, el precio del paladio es bastante caro, especialmente ahora que está siendo casi el doble que el platino. Entonces, para la membrana necesitamos que se utilice la menor cantidad de paladio posible, o sea, que sean muy finas. Y para ser muy finas, tenemos que usar soportados en algo, porque una que sea muy fina es difícil de manipular. La idea es que tener membranas cuyo grosor sea menor de 5 micrómetros. Entonces, para tener 5 micrómetros necesitamos un soporte sobre el cual se va a depositar las membranas. Tenemos varios proyectos europeos en el cual involucra la producción de hidrógeno. Por ejemplo, ya hay la producción de hidrógeno a través de una reacción de Water-Acid. Water-Acid es la producción a partir de CO y agua. Ese es un proyecto de Encarner que tuvimos hace 7 años, que acabó hace 3 más o menos. Y el otro, que es lo que generalmente se utiliza, es reformado de metano, en el cual el metano o el gas natural hacemos reaccionar con el agua para producir CO2 e hidrógeno. Con eso tenemos 3 proyectos europeos. La idea es de que, por ejemplo, que se reforce el Ferret es producir hidrógeno que se puede utilizar en una celda de combustible. Entonces, estas reacciones producen calor. Entonces, el calor se puede utilizar para calentar las casas. Se llama procesos de micro CHP, de Combined Heat and Power Systems. O sea, con este sistema podemos tener electricidad a nuestra casa y también el aire acondicionado, ¿no? Calentamos el agua en las calderas para que tengamos al mismo tiempo electricidad y agua caliente en las casas. Entonces, la idea de utilizar membranas de paladio para la producción de hidrógeno es hacer que se produzca la reacción en un solo proceso. Tenemos, generalmente en las reacciones se produce una mezcla de compuestos. Por ejemplo, CO2 e hidrógeno, ¿no? Entonces, si queremos utilizar una celda de combustible, necesitamos hidrógeno a alta pureza. Si utilizamos la membrana de paladio, hacemos de que el hidrógeno, como solamente el hidrógeno pasa a partir de membrana, hacemos de que el equilibrio se vaya para el derecho, se llama shift del equilibrio, ¿no? Pues, hacemos de que el hidrógeno quitamos, entonces el equilibrio se va a la derecha. Con eso logramos de que la temperatura de esa reacción, que normalmente son 800 grados, podemos hacerlo a 600 grados y a la vez tenemos hidrógeno puro. Hay 2 tipos de reactores, el packed bed, en el cual la membrana está en el centro y los catalizadores están a su alrededor, y otro es el lecho fluidizado. En este caso, el lecho fluidizado, el catalizador está volando. La ventaja del lecho fluidizado es que hay mayor mezcla en los reactantes y también hay mayor homogeneidad en la temperatura de la reacción, que es muy importante, porque puede haber hotspots, sitios donde hay alta temperatura, donde pueden dañar la membrana del reactor y el catalizador. Por ejemplo, es un ejemplo que hicimos que es para todo este proyecto biónico, es para producción de hidrógeno a partir de biogás. Están todos los partners del proyecto. ¿No? Por ejemplo, puede producirse a partir de la digestión anaeróbica, que estamos trabajando acá, digestión anaeróbica en el proyecto aquí en Arequipa, o del Anfield. Y este es el prototipo que estamos preparando en el proyecto. Son más de 100 membranas, 120 membranas, como está ahí. Y ese es el tamaño del reactor, ¿no? Más o menos de 2 metros de altura. Es el sistema para producción de hidrógeno, que es parte del proyecto. Y otro estamos trabajando en membranas de carbono. Las membranas de carbono se producen por la carbonización de polímeros orgánicos y tiene un mecanismo, como mencioné más antes, de molecular seeding. Molecular seeding quiere decir que solamente los pequeños van a pasar, y absorption diffusion. Que absorption diffusion es la interacción entre el gas y
la membrana. Entonces nosotros podemos separar los compuestos de acuerdo a su tamaño y la afinidad que tengan los gases con la membrana. Y también, como vemos esta figura, que las moléculas que son más grandes no van a pasar y van a separarse. En este caso, para la separación de metano e hidrógeno, vemos el diámetro del metano es 0.38 y hidrógeno 0.29. Es muy pequeña diferencia. Pero vemos, y el agua, más o menos 0.26. Y vemos de que es lo que no vamos a separar. No vimos que es el diámetro cinético con la permeación. Cuánto pasa, y vemos que el metano casi no pasa nada, en cambio el hidrógeno pasa bastante. Entonces, en membranas es posible separar, por ejemplo, moléculas que tengan de 0.28 nanómetros a 0.37 nanómetros, ¿no? Podemos lograr separar de acuerdo al tamaño. Es un ejemplo, es una membrana, está compuesta de nanopartículas de alumina con una matriz de carbón. También tenemos proyectos para la separación de hidrógeno de una mezcla con gas. La idea es utilizar la infraestructura de distribución y almacenamiento de gas, almacenar hidrógeno y distribuirlo. También tenemos unas 2 patentes en esto. Y también un proyecto que es utilizar el CO2. La idea es que el CO2 que sale de las industrias podemos utilizar y convertirlo en otros productos. Por ejemplo, estamos trabajando, para la producción del acero. Hay mucha producción de CO2. El proyecto está en ArcelorMittal. La idea es producir hidrógeno con CO2 y producir fórmico ácido fórmico dimetiléter, que los dos pueden utilizarse como combustibles o como precursores de muchos polímeros. Son todos los grupos que están envueltos en el proyecto. Y también síntesis de dimetiléter, que se puede utilizarse como combustible. Estas son las membranas de carbón, el CO2, el hidrógeno, se produce el dimetiléter y sale el hidrógeno. Y en el programa de incorporación de investigadores que estamos en la Católica, que está financiado por Fondesit, se usa la nanotecnología, el desarrollo de membranas para desalinización, purificación de aguas en industria alimentaria. Tenemos 2 universidades nacionales, la Universidad Católica y la Universidad del Altiplano de Puno. Está también involucrada la Universidad de Holanda, la Universidad de Eindhoven, y en Australia, la Universidad de Deakin, con el Instituto de Frontier Materials, que ese instituto es el mejor instituto de materiales de Australia. Este es el paquete de trabajo que vamos a hacer en el proyecto. Si necesitan más información sobre el proyecto, ya solamente te pregunto. Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para una pregunta? Sí, es acerca de esto de la producción de hidrógeno cuando ustedes usan la película muy fina de paladio. Es cierto que el paladio en los últimos años ha incrementado, como usted mencionaba, el precio con respecto al platino increíblemente. Entonces, una manera para hacer esto de manera barata es reducir el tamaño de la película de paladio por sí mismo. Pero otra posibilidad no sería la de hacer aleaciones del paladio con otros metales y así reducir aún más el costo del paladio. ¿Sabe usted si este tipo de fabricación de películas se están llevando a cabo para este proceso o no? Gracias. Sí, nosotros desarrollamos membranas de paladio plata, porque el beneficio de la aleación de paladio plata es de que uno precio un poco más barato, otro la permeación más alta y otro también más resistencia a bajas temperaturas. Normalmente tenemos ahora una compañía spin-off company que se abrió junto con Engie, la fábrica, la multinacional francesa, en la cual se va a vender estos reactores de membrana para producción de hidrógeno utilizando membranas de paladio plata. Agradecemos la ponencia del doctor.